a la inauguración de este ciclo de conferencias virtuales que es usual y que se llevan en cada semestre. En esta temporada, en el día de hoy, vamos a empezar nuestras charlas. La del día de hoy, que se llama Pablo VI, barrio que se adelantó a su tiempo, urbanismo, arquitectura, vivienda y paisajismo, la va a hacer el profesor Alberto Iván Correa. Luego, en septiembre 6, vamos a hacer 15.000 años de la vivienda y su adaptación al lugar del profesor Alberto Pianeta, también profesor de la Universidad Nacional. Luego, en octubre 4, proyectando la vivienda desde las actividades humanas de la diseñadora industrial y profesora de la Facultad de Artes, Rosario Guerrero, y finalizaremos en noviembre 8 con la charla El barrio Los Alcázares del Instituto de Crédito Territorial de 1949 y las transformaciones del habitar en Bogotá, de la arquitecta y profesora de la Universidad de San Buenaventura de Cali, Margarita Roa. Entonces, damos la bienvenida a todos y le damos la bienvenida al profesor Alberto Iván Correa para que haga su exposición. Primero vamos a hacer una pequeña lectura de su extenso currículum, resaltando los aspectos más importantes de su vida. El profesor Iván Correa es arquitecto de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en arquitectura de Harvard, Cambridge, Massachusetts, y en la actualidad es candidato a doctor de Historia y Teoría de la Arquitectura y la Ciudad en la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor de asociado también de la Facultad, de la Escuela de Arquitectura Nacional, y ha sido en su vida profesional una hoja de vida amplia en temas de vivienda. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar en el día de hoy? La charla va a durar exactamente más o menos una hora. Nuestro expositor, el profesor Alberto Iván Correa, va a hacer una exposición entre 30 y 45 minutos y luego un cuarto de hora para preguntas y dudas que lleguen a quedar. Profesor Alberto Iván Correa, tiene la palabra y bienvenido a la inauguración de este ciclo. Muchas gracias, profesor Marco. Un saludo para todos. Y bueno, empieza muy bien el año, entonces vamos a empezar con la presentación. ¿Están viendo? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues he preparado esta charla. Se llama Conjunto Residencial Pablo VI de 1968 en Bogotá, un barrio que se adelantó a su tiempo, ecourbanismo y patrimonio cultural. Quise traer alguna noticia sobre el calentamiento global, pero preferí hacer una selección de cosas que vemos en nuestros celulares. Solamente abriéndolos se ven todas las noticias que nos hablan del problema del calentamiento global y el cambio climático. Entonces, vale la pena recordar que la Agenda de las Naciones Unidas para las Ciudades recomienda áreas verdes urbanas, los árboles y los bosques urbanos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, entre ellos el objetivo de desarrollo 11, para lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. ¿Aló? ¿Aló? Lo estamos escuchando, profesor. Ok. Advierte que los planificadores urbanos deben promover los árboles, los bosques en las ciudades, pues estos ecosistemas eliminan la contaminación, la proporción y proporcionan beneficios para la salud y están asociados a la reducción de delitos y la obesidad infantil.
Y el foro... Profesor Alberto Iván, una sugerencia, si puedes colocar la presentación en modo presentación. Ya un segundo. Un segundo. ¿Ya mejoró? Más o menos, sí, sigamos. Ok. El Foro Económico Mundial advierte y recomienda los bosques urbanos, los árboles imprescindibles contra el cambio climático. Entonces surge el ecourbanismo, el urbanismo ecológico o la ecociudad, que significan un cambio de paradigma en el diseño de las ciudades. Las ciudades son responsables del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero derivados de la energía que absorbe el calor y provocan el calentamiento de la Tierra. Debido a las altas densidades y a los efectos de la isla de calor urbana, es probable que los cambios meteorológicos originados en el cambio climático afecten a las ciudades, aumentando los problemas de contaminación del aire, escasez de agua, enfermedades causadas por el calor, sequías, inundaciones, pandemias, etc. Entonces, la urbanización se debe encauzar de una parte hacia el desarrollo humano y de otra hacia el desarrollo sostenible, sobre la base de los 3 pilares que recomiendan las Naciones Unidas: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Entonces, profesor Alberto Iván, ha cambiado de diapositiva porque tenemos una que empieza con foro económico. Ya un segundo. Por eso le estamos colocando en modo presentación para que las imágenes que están a nuestra izquierda desaparezcan y la imagen sea la principal. Gracias. En el marco blanco. Eso. En el marco blanco de la presentación hay un cuadrito que es el que hay que tocar. Que parece una proyección. Que parece una... En ese, eso. Ya. Correcto, profesor. Gracias. Bueno, entonces, para hacer urbanizaciones, pues se requiere una densificación adecuada y una ocupación adecuada, liberando áreas verdes. Se requieren corredores sostenibles de transporte público sustentable y corredores ecológicos que conecten lo rural y lo urbano, barrios ecológicos con espacios verdes, arborización y comercio diversificado a distancia caminable, acceso a la naturaleza y creación de espacios verdes como campos deportivos, plazas, parques, etc. Y eficiencia energética en las edificaciones con estrategias como bajo consumo de energía, superficies permeables, biofiltración, plantación de árboles, etc. Digamos, la comunidad sustentable o el barrio sustentable, entonces son barrios residenciales de alta densidad para reducir el tránsito e incentivar la idea de caminar, el uso mixto de edificaciones que incorporen viviendas sobre los negocios, calles angostas para disminuir el tránsito, transporte público seguro y confiable, rotondas o cul-de-sacs para disminuir el tráfico y aumentar la seguridad del peatón, infraestructura aprovechada para el núcleo comercial de la zona y espacios verdes para incentivar la actividad física y reducir la obesidad, desarrollar los deportes. Entonces, construcciones de bajo consumo energético, espacios verdes que rodeen la vivienda que sean capaces de variar el microclima, vegetación y arborización que se incorporan como un elemento más de la urbanización, movilidad descarbonizada sin producción de gases tóxicos, aprovechamiento de energías renovables, consumo racional del agua, manejo de residuos, separación, clasificación de residuos, reciclaje, reutilización y recuperación con participación de la comunidad y cultura ciudadana son muy importantes en esa idea del ecourbanismo. Si uno mira, estamos en el año 2023
y Bogotá más su región metropolitana tiene una población de 8.700.000 habitantes. Para el año 2033, es decir, en 10 años, se espera que haya 9.300.000 habitantes, y para el año 2053, es decir, en 30 años, se proyecta una ciudad de 11.048.000 habitantes. ¿Cómo crecer y cómo construir la ciudad? ¿Cómo alojar esos 2.347.000 habitantes en los próximos 30 años? ¿Qué dice el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá? Dice hacer ciudad más densa y más compacta. Aquí vemos una representación de la información del plan, donde nos muestran varias ciudades, como por ejemplo Guadalajara, que tiene 64 habitantes por hectárea, Buenos Aires, que tiene 72 habitantes por hectárea, Santiago de Chile, que tiene 85 habitantes por hectárea, Caracas, que tiene 128, y Bogotá, que tiene 213. También nos muestran a Mumbai, que tiene 600 habitantes por hectárea. Pareciera como que vamos en proceso de alcanzarlos. Entonces, los bogotanos no sabemos, pero Bogotá tiene una de las más altas densidades de población entre las capitales latinoamericanas. Esta información la saco de esta plataforma de información urbana llamada Demografía. Es muy importante. Y ahí vemos arriba las 4 primeras ciudades de Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro. En la columna de la derecha, de la anterior a la de la derecha, se ven los habitantes por kilómetro cuadrado, que son 9.800, pero si uno quiere expresarlo en hectáreas, le quita los 2 ceros. Entonces, la Ciudad de México tiene 98 habitantes por hectárea, la ciudad de Sao Paulo 71, la ciudad de Buenos Aires 53, la ciudad de Río de Janeiro 58, la ciudad de Lima 113 y la ciudad de Bogotá 166. Pero es que ese cuadro es hecho con información del 2005, o sea, ahora estamos mucho más arriba, estamos en 220 y pico, como nos decía el brochure del ordenamiento territorial. Bogotá está en el grupo de ciudades con más densidad del mundo. Aquí tenemos algunas. Entonces está cerca de Manila, de Karachi, de Mumbai, de Calcuta, de Dhaka, de Lagos, de Kinshasa, de Lahore y Bogotá, con 166 habitantes por hectárea. Que en realidad sabemos que es más. Entonces ahí en ese cuadro aparecemos en el puesto 41, pero ya debemos haber subido. Hay el famoso índice Mercer de Human Resource Consulting, que habla de la calidad de vida en las ciudades, y entre los años 2010 y 2015 evaluaron 218 ciudades mirando 39 factores, entre ellos los políticos, económicos, de medio ambiente, de seguridad, de salud, de educación, de transporte y de servicios públicos. Y Bogotá, entre las capitales latinoamericanas, fue el que obtuvo el más bajo puntaje. Esta es la ciudad de Kowloon, en Hong Kong, conocida como la ciudad hormiguero o la ciudad colmena, que podríamos llamar como el paradigma de la densificación sin que haya una norma urbana que establezca los mínimos de habitabilidad para construir la ciudad. Con 33,000 residentes, con 2.3 hectáreas de terreno y una densidad de 12.692 habitantes por hectárea. Ustedes pueden ver la altura, la cercanía entre las edificaciones, la falta de espacios por donde entre la luz, la dificultad para acceder a la luz e incluso para acceder a la ventilación cruzada. Es un verdadero absurdo.
En Nueva York, hacia 1879, también se hicieron inquilinatos o tenements que los promotores inventaron para ofrecerle a los inmigrantes estos inquilinatos tipo Dumble Tenement, según la antigua ley de arrendamientos de la ciudad, que tenían esos angostos patios o ductos de aire para responder a la exigencia de la norma que pedía que cada habitación debía tener una ventana hacia un espacio con aire y salidas de incendio. Entonces, digamos que la oferta fue, pues ahí tienen su espacio con aire, pero no hay luz, no hay, es decir, es un espacio totalmente deprimente. Cuando se miran las ciudades con más alta calidad de vida en el mundo, entonces lo que uno encuentra es que, digamos, Viena tiene 38 habitantes por hectárea, Zúrich 30 habitantes por hectárea, Vancouver 19 habitantes por hectárea, Auckland 24 habitantes por hectárea, etcétera, etcétera. Entonces, nos dicen las noticias, Bogotá es la segunda ciudad con peor calidad de vida en Sudamérica. Miramos a la izquierda las densidades, vemos en amarillo clarito como hacia el centro, densidades de 0 a 50, y luego, digamos, en amarillo mediano y en naranja, entre 50 y 250 es casi que toda la franja de la periferia occidental de la ciudad, y luego unas partes oscuras de 250 a 600 habitantes por hectárea. Entonces, en Bogotá, pues tenemos la más alta densidad entre las capitales latinoamericanas, que son 213 habitantes o 21.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en algunos de los sectores tenemos densidades de 400 habitantes por hectárea, como en las localidades de Suba, Kennedy y Bosa. Entonces, el ordenamiento territorial parece desconocer los imperativos ambientales y humanos para dar prioridad a la rentabilidad en la actuación privada del negocio inmobiliario. Entonces, aquí estamos mirando un poco en más detalle cómo la vivienda de los estratos medios y bajos no se tiene en cuenta en el POT, la arquitectura y el paisajismo no se tienen en cuenta en la construcción de la vivienda, es solo construcción industrializada para la rentabilidad financiera, porque la arquitectura dejó de formar parte de la vivienda. Y aquí recordamos que la ONG ambientalista Greenpeace dijo recientemente que la situación de espacio público verde en Bogotá, el 80% de la población de la capital vive con déficit de áreas verdes debido a que de las 19 localidades que componen la ciudad, 13 presentan significativas carencias de zonas verdes. El ordenamiento territorial parece desconocer los imperativos ambientales humanos. El POT, concebido por los grupos de interés, sin participación de la comunidad, proyecta la ciudad solamente para la máxima explotación del territorio en el negocio inmobiliario y por eso permite índices de ocupación del 70% del terreno. Entonces aquí se ve un ejemplo de vivienda social más políticas del POT y políticas de vivienda social. Está la vía central para los vehículos y luego unos callejones entre viviendas pareadas por la espalda para poder entrar, pero son callejones donde es difícil que haya la luz, que se pueda percibir la luz en los primeros pisos. Nos recuerdan a Kowloon. Otros ejemplos de densidad y vivienda contemporánea en Bogotá. Entonces, las torres muy cerca unas de otras, con densidades de 1.426 habitantes por hectárea. Ahí pueden ver ustedes a la izquierda que, digamos, se hace ese claustro en el centro y en el centro del claustro están los parqueaderos. Y así en los edificios que están a la derecha y así en las torres que estamos viendo en la foto a la derecha, todo el centro del conjunto es para los parqueaderos. El verde es solamente esa franjita de antejardín que hay sobre la vía. Otro ejemplo, se hacen unos claustros, pero al interior del claustro solamente se ponen parqueaderos
y el verde es el antejardín. Hay un parquecito allá con unos círculos, pero probablemente lo que hay a la izquierda será desarrollado en una segunda etapa con más torres. 1.560 habitantes por hectárea. 1.704 habitantes por hectárea, torres de casi 20 pisos en forma de cruz, armando un patio central en el cual se ponen los vehículos. Entonces, el ordenamiento territorial entendido como extractivismo urbano, sin una planeación seria del transporte ni de la vivienda, nos lleva a esta clase de densificación en la que, por ejemplo, la ciudad de Bogotá en 2020 obtuvo el primer puesto en el peor tráfico vial del continente. La capital ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la mayor congestión de tráfico vehicular, según el TomTom Traffic Index. Una ciudad excesivamente densa que tiene su movilidad basada en el automóvil y los combustibles fósiles que afectan la calidad del aire. Tenemos que aprender a densificar porque al construir la ciudad estamos definiendo el hábitat humano para las futuras generaciones de bogotanos. Entonces, hay que devolverse un poco y recordar al profesor Karl Brunner, profesor de la Universidad Nacional, quien en 1938 escribió su manual de urbanismo, y en ese manual de urbanismo dijo: la vivienda es la célula primaria de la ciudad, es la base de todo estudio urbanístico. Y también recordemos la relación exitosa que hubo entre urbanizador y urbanista, en el caso con el presidente Mariano Ospina Pérez, gerente y dueño de Ospinas y compañía. El urbanista Karl Brunner propuso barrios como Santa Fe, Marly, Armenia, El Retiro, El Centenario, el Bosque Izquierdo, Gaitán, Palermo, La Soledad, Santa Lucía, El Campín y el trazado del barrio popular Modelo del Norte, varios de estos declarados patrimonio urbanístico de la ciudad. También la cooperación entre el alcalde de Bogotá, Fernando Massuera, y el urbanista Le Corbusier, que fue invitado por él para asesorarlo en el plan para la ciudad. El paradigma de la contención y la densificación de la ciudad y su compactación nos lleva a una ciudad con una densidad de 213 habitantes por hectárea. Gracias a Google Earth podemos ver esta clase de imágenes. A la derecha esa línea verde oscura, los cerros de Bogotá. A la izquierda lo que limita a la ciudad es el río Bogotá. Y entre esos dos la gran densificación y ocupación de la ciudad. Entonces la ciudad crece como mancha de aceite, densa y compacta, generando sus propios problemas. Se busca ahorrar en tubo, es decir, en infraestructura, y reducir las distancias y los desplazamientos. En realidad se logra una ciudad excesivamente ocupada con un área de 397 kilómetros cuadrados de suelo urbano, 1.239 kilómetros de suelo rural, para un total de 1.636 kilómetros cuadrados de territorio. Pero la densidad y la compactación en la ocupación del territorio ahora se reconsideran porque el exceso de construcción en la ciudad genera el efecto isla de calor. Y esa isla de calor expresa que en la ciudad construida tenemos los materiales absorbentes que mantienen el calor, y la temperatura media de la ciudad, de una ciudad de 1 millón de habitantes, puede subir entre 1 y 12 grados más, elevarse más que en los terrenos rurales circundantes. Ese efecto isla de calor puede traer, producir enfermedades, mortalidad relacionada con el calor y afectar adversamente el ciclo del agua. La Organización Mundial de Salud recomienda 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante en las ciudades, mínimo 10. La ciudad de Bogotá llega apenas a 4,93 metros de área verde por habitante para una densidad de 220.5
habitantes por hectárea. Entonces, si observamos esa ciudad, vemos que en el centro, no sé si al mover el cursor se ve, ¿lo ven ustedes? Más o menos. Ok, perdón. En el centro se ve esa mancha verde que es la finca El Salitre, herencia de don José Joaquín Vargas a la beneficencia de Cundinamarca, como patrimonio de los enfermos y los niños desamparados. Esa ciudad verde central, según datos del Jardín Botánico, aporta 35.000 árboles a la ciudad de Bogotá y es un ecosistema que permite la conexión y el paso de aves locales y migratorias entre los cerros orientales y el río Bogotá. La finca El Salitre fue desarrollada por la beneficencia de Cundinamarca y el Estado colombiano durante 90 años, entre 1933 y 2033. Tiene 1.344 hectáreas, es decir, 13.44 kilómetros cuadrados. Esa finca esa herencia, perdón, fue como una gran lotería que se hubiera ganado la ciudad, porque se pudieron desarrollar importantes proyectos en ella. El campus de la Universidad Nacional, el Centro Administrativo Nacional, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, todo el desarrollo de Ciudad Salitre de 240 hectáreas, barrios como La Esmeralda, Pablo VI primera y segunda etapa, el Quirinal, Rafael Núñez, Modelo, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, el Parque de los Novios, el antiguo Sisi Acuaparque, el Parque de Diversiones Salitre Mágico, el Parque Recreativo El Salitre, el Complejo Acuático Simón Bolívar, el Coliseo de Deportes, el Instituto de Recreación y Deporte, el Palacio de los Deportes, la Unidad Deportiva del Salitre y el Coliseo del Salitre, el Centro de Alto Rendimiento, la Cancha Pública de Golf, la Plaza de los Artesanos, el Parque de los Niños y las Niñas, el Centro Urbano Recreativo de Compensar, el Club de Agentes de la Policía, Maloca, etc. En ese contexto, vamos a analizar el barrio Pablo VI, que está enmarcado en amarillo dentro de ese gran centro verde que tiene la ciudad. El barrio en general, no Pablo VI, sino cualquier barrio, es reconocido como la unidad socioeconómica primaria del ámbito urbano, en donde se establecen las relaciones comunitarias y de solidaridad que generan comportamientos con sentido de colectividad que se expresan tanto en situaciones lúdicas que experimenta la colectividad como ante condiciones de riesgo y seguridad comunal. El barrio es una unidad básica de la estructura urbana y esa es la razón de estudiar y analizar barrios, y especialmente los que resultan exitosos porque hacen aportes valiosos en esa necesidad de una nueva visión del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá como ecociudad. Entonces, por eso decimos que es un barrio que se adelantó a su tiempo, porque muchos de sus elementos corresponden con lo que sugiere el ecourbanismo y porque además logró lo que más anhela un arquitecto cuando produce o diseña un proyecto, y es que llegue a trascender la simple necesidad de cobijo con el cual se responde al programa, sino que llegue a ser considerado como patrimonio cultural de la sociedad a la que pertenece. Y esos dos logros los tiene el barrio Pablo VI. Es un conjunto residencial que ha sido un hito en la urbanización de Bogotá porque se adelantó a su tiempo, por la razón siguiente, y es porque quienes lo concibieron y diseñaron buscaban la calidad del espacio habitacional, la calidad a través de la calidad del urbanismo, la calidad de la arquitectura y la calidad del paisajismo. Entonces, la gran lección del barrio Pablo VI es construir el barrio como una forma de equilibrio entre lo ocupado con construcción y lo que se deja libre y verde. En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se realizó el barrio Pablo VI. El gobierno de Lleras Restrepo fue de los años 66 al 70. Ha sido destacado como un gobierno progresista,
en que se hizo una reorganización del Estado, se buscó la descentralización, la transformación nacional, y se llegó a hablar de un milagro colombiano en ese gobierno que fue liberal, tecnocrático, keynesiano, de estado de bienestar y de reforma agraria. El Papa Pablo VI manifiesta su interés en viajar a América y visitar personalmente a Colombia para asistir al 32º Congreso Eucarístico Internacional, siendo Bogotá la primera ciudad que recibía a un pontífice italiano en el mundo. Esta preparación del Congreso pues involucra al presidente, al ministro de Desarrollo, al instituto, al gerente del Instituto de Crédito Territorial y a todo su equipo técnico para lograr tener esa urbanización como una de las obras de preparación para ese Congreso Eucarístico Internacional. La razón de tener esa urbanización es doble. Por un lado, que está muy cerca del campo donde se va a hacer la reunión del Congreso, y por otro que se espera que vengan muchos peregrinos y esos peregrinos van a necesitar alojamiento, entonces se necesita tener el barrio construido para poderlos alojar. Aquí se ve con unas líneas rojas el barrio Pablo VI y abajo se ve un círculo. Ese círculo es el templete eucarístico donde se realizó el Congreso. Y todos los céntricos muestran la forma en que se organizó, digamos, la gente alrededor de ese templo o templete eucarístico. Hay un ruido. ¿Qué será? Por favor, debe ser algún teléfono conectado. Por favor, apaguen el micrófono mientras tanto para que solo quede el del profesor. Gracias. Ahí vemos el barrio Pablo VI y al lado el barrio La Esmeralda, ambos obras del Instituto de Crédito Territorial, ambos con aproximadamente los mismos números de vivienda. Lo que pasa es que el barrio La Esmeralda es en casas y el barrio Pablo VI es en apartamentos. Entonces tiene un área de terreno que es como la cuarta parte del área del barrio La Esmeralda. La propiedad intelectual del proyecto es de 3 arquitectos diseñadores: Fernando Jiménez Mantilla, está a la izquierda, Eduardo Londoño Arango en el centro y Gabriel Pardo Rosas a la derecha. Tuve el gusto de conocerlos a los 3. Fernando Jiménez fue profesor mío, decano cuando yo estaba estudiando. Eduardo Londoño, cuando presenté mi tesis de pregrado, fue el jurado. Y Gabriel Pardo lo conocí cuando era presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca. Todos los 3 muy destacados. Fernando Jiménez tuvo la responsabilidad del diseño urbanístico. Eduardo Londoño tuvo la responsabilidad del diseño arquitectónico de los bloques. Y Gabriel Pardo estuvo a cargo de la coordinación para que lo que se producía en diseño se pudiera realizar, porque el tiempo de obra fue muy corto. Había 11 meses para que llegara el Papa y el conjunto tenía que estar construido para alojar a los peregrinos. Entonces fue un empeño del instituto, del ministerio, del presidente. Ahí vemos una noticia en El Tiempo en que anuncian que el presidente va en una camioneta del periódico El Tiempo a visitar las obras, a inspeccionar las construcciones del barrio Pablo VI. Y esto era el 16 de diciembre del 67. Es decir, él estaba totalmente al tanto de lo que estaba pasando. Y vemos este otro aviso de la beneficencia de Cundinamarca presentándole al señor presidente el plan vial del Salitre y la entrega de la obra para la ciudad de Bogotá, en la que en el planito de abajo se ven las vías que se construyeron para darle acceso al campo donde iba a realizarse el Congreso Eucarístico. Entonces, inmediatamente pues se empieza a hacer la convocatoria a empleados oficiales para adquirir vivienda en esta unidad habitacional. Y
la obra se realiza a gran velocidad. Se buscan muchos contratistas y se les da a cada uno 1, 2, 3 o 4 bloques y el instituto coordina todo. Pero es una carrera contra el tiempo porque los materiales y el suministro de insumos pues proviene de las mismas fábricas, entonces es una carrera muy difícil. Sin embargo, en tiempo récord de 11 meses, incluidos los diseños, y la construcción de la obra estuvo lista para la llegada del Papa y se pudieron alojar los visitantes. El Instituto de Crédito cumple. Este era el aspecto que ofrecía el conjunto recién inaugurado. Y el periódico informa que llegaron los peregrinos y ocupan el conjunto durante los días del Congreso. El proyecto de Pablo VI es publicado por la revista Proa en un número y luego en otro número porque el proyecto es ganador del premio Eternit de la Cuarta Bienal de Arquitectura Colombiana, que fue ganado por el campus de la Universidad de Antioquia. Entonces, fue un resultado increíble ganarse un premio en la Bienal de Arquitectura, el premio que otorgaba Eternit, habiendo construido ese proyecto y habiendo concebido ese proyecto en tan poco tiempo. El proyecto pues está basado en la idea del bloque como un conjunto de 2 o más edificios, y estas eran las imágenes que nos muestra Leo Matisse en esos primeros días del conjunto. Al fondo se ven los modelos de los vehículos. El Parque El Salitre, que es cercano al conjunto, también a las personas de esa generación les debe traer bonitos recuerdos. Esta foto a la derecha, también de Leo Matisse, es niños disfrutando y recreándose en esos espacios de parque infantil que tiene el proyecto. Y a la izquierda vemos la gente disfrutando de las cometas en el mes de julio, tan pronto se inauguró el barrio. Hay protesta de los arquitectos diseñadores por el reconocimiento de la autoría intelectual del proyecto. El premio Eternit se le da al Instituto de Crédito Territorial y ellos dicen, pues el instituto hizo la obra, pero realmente la autoría intelectual es nuestra. Entonces hay que entender que fue un proyecto que fue bastante sui generis, precisamente por ese impulso del presidente y todo su equipo de ministros y demás. Nunca hubo licencia de construcción. En realidad, la aprobación del proyecto se realizó 16 años después de que estaba construido. Entonces, este plano de la derecha muestra las áreas de cesión al distrito, vías vehiculares, zonas duras, andenes, zonas comunales de cesión, áreas de cesión tipo B, zonas verdes, privadas comunales y otras áreas como zonas de comercio o de iglesia. Era muy difícil para la ciudad en ese momento entender esas vías que no eran calles ni carreras, o eran calles y carreras, pero no formaban una retícula como en toda la ciudad, sino que eran vías que llegaban a un punto y se morían. Hubo, pues claro, el plano aprobado con una resolución de planeación distrital, la 625 del año 84, y con esa y estos planos quedó aprobada la urbanización del conjunto, pero después de que estuvo construido. Entonces, hay unas ideas urbanísticas del conjunto para diseñar el barrio que es importante recordar. Uno, la idea de supermanzana, es decir, un predio de 150,000 metros cuadrados. Dos, la idea de calle comercial principal y plaza central, como en los pueblos medievales o coloniales nuestros. La idea de calle secundaria y plazoleta, es decir, ahí ustedes ven con unos colores las zonas en que está dividido el barrio y en el centro de cada zona una plazoleta. El conjunto de conjuntos para conformar el barrio, el cul-de-sac
para acceso vehicular a los bloques. El tejido urbano, pero hecho con bloques. Es decir, no bloques en paralelo, sino bloques que conforman una unidad, y esa unidad compuesta con la idea de esvástica. La correcta densificación, las zonas verdes rodeando los bloques. Aquí vemos una imagen, altura continua, mucha arborización y buen aislamiento entre bloques, y vemos al fondo todo el verde del que es parte el conjunto que forma parte de la finca El Salitre. Entonces, esa idea de calle comercial plazoleta, que digo como de la ciudad medieval, es muy efectiva porque hace que lo que pasa afuera del barrio entre al corazón del barrio y atraviese el barrio. Y desde esa calle comercial principal se derivan accesos a cada una de las 4 zonas. Aquí lo vemos claro, vemos en amarillo, verde, rojo y azul en el centro la esvástica, y luego en cada una de las 4 zonas también lo voy a mostrar más adelante cómo funciona la esvástica. Entonces es un barrio con una estructura de barrio que no es nuestra tradicional estructura de calle y carrera. Es un barrio en donde esta idea que he llamado esvástica, pues claramente está concebida con pares de bloques que están alimentados por el cul-de-sac y que giran alrededor de ese centro que es la plazoleta de cada una de las zonas. El bloque como la forma de agrupación de los apartamentos, y entonces el programa de necesidades que tuvieron estos arquitectos era 1.119 apartamentos divididos en 7 tipos para las distintas necesidades de composición familiar, 534 garajes cubiertos, porque en ese tiempo tener garaje era un lujo, de los que hay 2 tipos, y 80 locales comerciales, de los que hay 3 tipos, para lograr un total de 1.733 propiedades privadas y 3.000 metros cuadrados de áreas de servicio como supermercado, banco, gimnasio, iglesia, teatro de cine, etc. El aumento del número de los parqueaderos, que pasó en estos años desde que se fundó hasta hoy, más o menos de 538 a 1.120, porque pues en ese momento la disponibilidad de un carro era muy difícil por su costo, y hoy pues es muy fácil para cualquier persona adquirirlo. Esto de la comparación del terreno que ya les mencioné, y el apartamento como casa en el aire. Entonces ustedes ven en el centro de estos 2 cortes del edificio, en primer piso y en cuarto piso hay un rectángulo pequeño, ese es el corredor comunal. Y desde ese corredor comunal, en el primer piso se entra a apartamentos dúplex que entran a un primer piso y suben a su zona social. Y desde el cuarto piso se entra a apartamentos y se baja y se encuentra la zona social en el tercer piso, o se sube y se encuentra la zona social en el quinto piso. Esto, pues vamos a hablarlo más adelante, pues es una herencia del movimiento moderno, la idea de apartamentos dúplex imbricados en el corte. El índice de construcción es de 1.2. Índice de construcción es el número de veces que se construye el área del lote, y en este caso son 181.701 metros y un índice de construcción de 1.2. La altura es de 6 pisos en el centro, pero como las cubiertas son muy importantes, uno nunca ve los 6 pisos, sino que siempre ve 5 pisos. Este es un ejemplo de los corredores, uno del primer piso, y esta es, digamos, la imagen de la densificación correcta dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, está la vivienda, están sus zonas verdes alrededor, está su arborización, están las zonas deportivas. Hay 7 tipos de apartamentos. Aquí no los traje todos, pero vamos a ver algunos.
Entonces, a la izquierda se ve el corredor en el centro, la flechita que indica el acceso, se entra a mano izquierda hasta la escalera, en ese nivel hay 2 habitaciones y un baño, se baja o se sube y se encuentra la zona intermedia donde hay una habitación al lado de la escalera, la zona social, sala, comedor, al otro lado la cocina y la zona de ropas, y al lado de la sala comedor la alcoba principal. Y en los apartamentos que tienen el altillo, sube la escalera a un tercer piso y entonces se encuentra un área de estudio o de vida de la familia. Al lado derecho, debajo del corte, tenemos otro ejemplo de apartamento de otro tipo, en que se entra igual que en la anterior, se encuentran 2 habitaciones y un baño, se baja la escalera y se encuentra el comedor, una sala más amplia con un balcón, la alcoba, el baño, la cocina y la escalera. Esto nos da una idea de cómo es el espacio de la vivienda en el bloque. Entonces el bloque tiene, allá vemos en primer piso, el corredor de primer piso, abajo de ese corredor vemos los garajes, pero dependiendo de la localización, esos garajes pueden ser locales comerciales, y al otro lado vemos la entrada de los apartamentos de primer piso con sus habitaciones que suben al segundo piso que está por encima de los garajes, como vemos en el segundo piso. En el tercer piso vemos la zona social de los apartamentos que entran por cuarto piso y bajan a este tercer piso. Y en el centro vemos el punto fijo, que ha sido diseñado con gran nobleza, que permite que hoy día se hagan proyectos de ascensores que en ese momento, 1968, eran impensables por su costo, pues no se fabricaban en Colombia, y hoy ya tenemos esa capacidad de fabricarlos aquí. Aquí vemos las fachadas y la cubierta del bloque. El punto fijo, que pues tiene un corte interesante y funciona bien en la modulación de 3 metros que tiene todo el edificio. Y entonces pasamos a mirar este plano que nos interesa mucho a los arquitectos y diseñadores urbanos, que es el plano de llenos y vacíos, que nos permite ver cómo se arman espacios más, es decir, aprovechando el alto contraste del negro con el blanco, podemos ver cómo se estructuran espacios más grandes o más pequeños, más angostos o más largos, más anchos o más cortos, para estructurar el conjunto. Y vamos a ver algunas capas del diseño del conjunto. Entonces, este es lo más importante, el aporte más importante que tiene el conjunto, y es su estructura de áreas verdes en el lote, que cede 75,000 metros cuadrados de terreno para áreas verdes. Es decir, el 50% del terreno es áreas verdes. El diseño tiene en cuenta que esos 4 conjuntos que forman el conjunto se reúnen en la plaza central. Entonces, esa plaza central es donde está el comercio y es donde esos 4 conjuntos confluyen a obtener el servicio de comercio o la reunión de la comunidad. El barrio tiene esas calles principales que están en rojo, de las cuales se derivan las calles secundarias que permiten el acceso a los distintos bloques. Esta cruz es muy importante y muestra una intención de los arquitectos, y es la localización de los bloques con respecto al sol. Es decir, el bloque está a 45 grados con respecto al sol, que a la flecha arriba indica el norte, el oriente a la derecha y el occidente a la izquierda. Entonces el sol va a penetrar en las viviendas por la mañana y por la tarde, porque las viviendas tienen fachada por los 2 lados, y todas las viviendas tienen esa suerte de tener sol en la mañana y sol de la tarde, es decir, son viviendas higiénicas.
estructura peatonal del barrio, muy importante, y tiene su sentido especialmente después de que construyeron los otros barrios vecinos. Entonces esa esvástica permite la comunicación con los barrios hacia el oriente, los barrios hacia el norte, los barrios hacia el occidente y los barrios hacia el sur. Son como 9 barrios los que tienen al conjunto residencial Pablo VI como una pequeña centralidad donde encuentran servicios y puntos de encuentro. Esa idea de calle, plaza, plazoleta peatonal es la que le da la estructura y es la que se construye con la disposición de los bloques de esa manera. Entonces aquí vemos en morado o en lila los bloques, las áreas comerciales, en azul los primeros pisos de vivienda y en verde los primeros pisos de garajes. En rojo las secciones tipo de la administración y la iglesia. El barrio también tiene su estructura de áreas deportivas, entonces tiene una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, una cancha de tenis y una cancha múltiple, que son muy utilizadas y muy apreciadas por la comunidad, jóvenes y adultos. Esta es el sectores de actividad por edades de los residentes. Entonces, ahí ven ustedes en el centro la fuente y la plazoleta, es un punto de reunión de las personas. En la misma plazoleta hay otro punto bajo los árboles. Luego, en morado, el sitio de reunión de los niños, los parques infantiles. En las plazoletas centrales es un sitio que utilizan mucho las personas mayores en la hora del sol de mañana y en la noche los jóvenes para reunirse. De manera que el proyecto y esos rosados que están como en la periferia son los tanques de agua que los jóvenes aprovechan porque son como unas especies de terrazas donde se encuentran a conversar. De manera que el barrio logra esa estructura de espacios para las personas de distintas edades. Y este es el cul-de-sac o el volteadero que permite que los edificios sean abastecidos en sus garajes o que las personas lleguen hasta la puerta del edificio y es la terminación de la vía sin que ésta tenga continuidad en la ciudad. Aquí vemos ese tejido de esvásticas, ahí tal vez se ven más claras que que si no le echa uno los colores, pero ahí se ve cómo cada una de las zonas, los rojos, los verdes, los amarillos y los azules, están concebidos como girando alrededor de ese centro de cada una de las zonas. Y esta es la estructura de estacionamientos que ha tenido que ser resuelta. Si tenía 500 parqueaderos y se necesitan casi 1200, entonces ha tenido que ser resuelta en las calles y el diseño original fue tan noble que hay cabida en esas calles para el estacionamiento de vehículos y el paso de vehículos. Estos son los elementos de infraestructura, las pirámides de las subestaciones, las 4 en las 4 zonas que permiten pues abastecerlas, pero se vuelven punto de encuentro y de reunión de los jóvenes encima de ellas, y con las pirámides pues se mimetiza ese objeto poco bello que es una subestación. Y en azul los tanques de agua y los cuartos de bombas de equipos hidroneumáticos, igualmente utilizados por los jóvenes como punto de reunión. Este es el tratamiento de la recolección y separación y clasificación de residuos sólidos. En cada bloque aparece un cuarto de residuos y la administración ayuda a llevar esos residuos cada día a esos cuartos rojos que hay en la periferia, que es donde se clasifica, se separa y se le tiene preparado a la recolección de basuras de la ciudad para que sea llevada a reciclaje o al botadero. La estructura del barrio en cuanto a alturas
es muy apropiada y vemos la altura de los árboles y la altura de los edificios del conjunto. Es pensada para que la altura de la construcción sea superada por la altura de los árboles. Entonces, ese ecourbanismo, ese urbanismo sostenible, nos ofrece un sentido empático con el medio ambiente y ofrece a jóvenes como estos ese pequeño déjeuner sur l'herbe que vemos que están disfrutando en ese momento. Entonces, la implantación de un asentamiento humano debe comportar la creación de espacios renaturalizados, preservar la biodiversidad, aprovechar racionalmente el espacio, lograr la densificación correcta, la ciudad densa y compacta, no una ciudad extensiva, no una ciudad hiperdensa, y buscar los menores desplazamientos. Ese aporte de 1.411 árboles en esta área verde, de 1.2 árboles por vivienda, de 15 metros de área verde por residente, es el gran aporte de ese conjunto y de ese diseño urbano a la ciudad de Bogotá. El aprovechamiento del tiempo en una ciudad de 15 minutos, el aprovechamiento del agua y del aire más limpio, porque se limita el uso del automóvil y se generan los gases que genera gases de combustión. La conservación de la biodiversidad como medio viable, con modelo de construcción que adapta el modelo de urbanismo al entorno natural para impactar lo menos posible el medio ambiente. Tenía una grabación de pájaros que se oyen en el conjunto, pero mi charla está muy larga y no hay tiempo para oírlos. La potenciación del carácter social del espacio público como espacio para la comunidad, no solo como espacio para la circulación y la movilidad. El mobiliario, este era un paradero de bus de los años 70 que ha sido adaptado por un muy apreciado residente, quien lo transformó en un puesto de revistas de gran éxito. La vegetación, la arborización, las condiciones de confort, la producción de sombra, la legibilidad. Esa pacificación del tráfico, es decir, que las personas no tengan que usar tanto el automóvil, y la dotación de esos equipamientos comerciales o de servicio que crean la idea de barrio. El vecindario caminable de varios barrios que nos permite ver cómo es esa ciudad de 15 minutos. La promoción de la actividad física en toda la comunidad. Entonces, está el aspecto del patrimonio cultural. Fue declarado bien de interés cultural de la ciudad de Bogotá por el Instituto de Patrimonio desde el año 2000 y se dejó por escrito la norma en que queda esa declaratoria oficialmente. Luego se hicieron otras normas que complementan, donde se aclaran qué es lo que se destaca del barrio. Entonces son los valores urbanos y arquitectónicos al mejorar las condiciones de habitabilidad y uso en las edificaciones, y que estos incluyen la implantación y la volumetría original de las edificaciones, la proporción y disposición de las áreas libres de uso común, la distribución y características y localización de las áreas comunes al interior de los edificios, puntos fijos, circulaciones horizontales, y la composición y materiales originales de las fachadas de los edificios en pañete pintado y la arborización existente. ¿Cuáles son esos valores tipológicos? Pues el paso de la manzana al bloque y el paso del bloque en paralelo al tejido de bloques residenciales para estructurar el barrio como aporte de la modernidad en arquitectura y el urbanismo en la ciudad de Bogotá, que tras 55 años demuestra sus virtudes de ecourbanismo con su estructura de espacios verdes construidos de cohesión social, calidad de vida. Hay ideas y teorías que guiaron este proyecto y que guiaron a sus promotores, urbanistas y arquitectos
que hicieron aportes novedosos como autores en que proyectan el barrio en la tradición moderna del conjunto residencial o de la unidad residencial, de la cual hubo ejemplos muy interesantes en toda América, y las ideas de conjunto de conjuntos, lugares dentro del barrio, ciudad de 15 minutos, pequeña centralidad de una red de conexiones peatonales de 8 barrios vecinos que tienen una población de 35.000 habitantes. El patrimonio urbanístico, definido por el hallazgo de la correcta densificación de la ciudad en versión bogotana, con una densidad de 328.23 habitantes por hectárea, sus índices de ocupación del 0,25 y de construcción del 1,2, su baja altura de 5 a 6 pisos, el valor tipológico del diseño enfocado en la legibilidad de los espacios de calle, plaza, plazoleta, para la calidad de vida representada en espacios para personas de diferentes edades en el barrio, y el trazado de espacios públicos y privados y comunales, tanto construidos como libres y verdes, basados en la idea de la ciudad peatonal, estructurada sobre los conceptos de calle comercial, calle residencial, plaza comercial, plazoleta, a través de la idea de tejido urbano, en forma de esvástica, con el uso del cul-de-sac. El diseño del bloque, con todos sus elementos: bloque largo, medio y corto, punto fijo, primeros pisos que pueden ser locales, garajes, según sea la necesidad urbanística, el corredor comunal de primero y cuarto piso, y el diseño de la sección del bloque con apartamentos dúplex y triplex imbricados con los corredores de circulación comunal. La expresión del volumen como con cubiertas inclinadas y su fachada como plano perforado. En el diseño de la vivienda, pues los tipos de apartamentos, 7 tipos de apartamentos con áreas de 112, 123, 132, 141 y 164 metros, y el patrimonio ambiental de 75.000 metros de áreas verdes, 1.411 árboles, 1.26 árboles por vivienda, y la relación de 15 metros cuadrados de área verde por habitante nos muestran un ejemplo de equilibrio adecuado para la ocupación del territorio entre densificación y compactación urbana. Forma parte del patrimonio distrital y tiene o proviene de una serie de referentes en arquitectura, de la historia del arte y la arquitectura moderna, que voy a pasar muy rápido porque sé que el tiempo está avanzando. Por un lado, los congresos internacionales de arquitectura moderna, donde fue muy importante la idea de la higienización y la capacidad curativa de la arquitectura y la búsqueda de los espacios bien iluminados, asoleados y ventilados, que se estudió en los congresos de 1929, 1937, etcétera, hasta los años 60 que se terminaron. El movimiento moderno en arquitectura, que busca arquitectura sin decoración, arquitectura funcional, arquitectura inspirada en las máquinas de la revolución industrial. El pabellón del Esprit Nouveau en la exposición de artes decorativas de París de 1925, donde el arquitecto Le Corbusier presenta estos apartamentos, un apartamento dúplex que formaba parte de ese bloque, ese edificio que vemos abajo. Él lo construyó en escala real y es un apartamento dúplex que tiene un vacío del segundo piso sobre la zona social, que existe también en Pablo VI, y que, en palabras de Rafael Escalona, pues era la propuesta de hacer una casa en el aire. La Carta de Atenas, muy importante, que busca, entre muchas cosas, la correcta densificación de las ciudades. En la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier del año 45 y 46, que propone, como vemos en el dibujo de la derecha abajo, el corredor y los apartamentos como el verde que entra y sube, y como el amarillo que entra y baja. De manera que esa idea fue propuesta por Le Corbusier en la unidad de Marsella en los años 45 y 46, y
esa unidad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2016. Este edificio Narkomfin de Moscú, del arquitecto Moshe Ginsburg, miren ustedes la foto del lado derecho, ven que la preocupación moderna de los arquitectos por liberar el primer piso pues se mantiene, pero miren los siguientes dos pisos y verán que tal vez recuerdan las fachadas de Pablo VI. Las visitas de Le Corbusier a Bogotá, muy importantes, invitado por el alcalde Masuera, vino y dejó sus propuestas para la ciudad, especialmente el reverdecer alrededor de los ríos. No fueron desafortunadamente realizadas, pero fueron muy valiosas. La ciudad de Brasilia de los años 50 y 60, sobre todo el eje curvo de la vivienda, que vemos en esa foto al lado derecho arriba, donde hay bloques de vivienda, pero rodeados de verde, rodeados de vegetación, como se ve en la foto de la derecha abajo. Ese eje de la vivienda es tal vez más interesante que el eje monumental de los ministerios, y el proyecto pues fue destacado como patrimonio mundial. No recuerdo en este momento la fecha, pero es patrimonio mundial. El Centro Nariño de Bogotá, que fue desarrollado por el Instituto de Crédito Territorial, solo con una ocupación del 11% del terreno y construido en un terreno igual de grande al de Pablo VI, con apartamentos, 7 bloques de 13 pisos con apartamentos de 75, 90 y 100 metros, y 6 bloques de 4 pisos con apartamentos de 115 metros, para un total de 13 edificios donde se albergan 789 apartamentos en un terreno, en una supermanzana de terreno con capacidad para 3.450 residentes. Es decir, Pablo VI tiene casi el doble de la densidad que el Centro Nariño. Fue declarado bien de interés cultural del orden nacional en el año 2001. Este que es el edificio Sabana del arquitecto Roberto Rodríguez Silva en la calle 19, muy importante. Ahí vemos en la propaganda la idea del apartamento dúplex. Igual se entra en el primer piso, está la escalera y 2 habitaciones, el baño, se sube la escalera y encima hay otras 2 habitaciones, otro baño y la zona social. Esto pues era una lectura muy directa. Ahí ustedes ven en el centro ese pequeño dibujito, es un dibujo de Le Corbusier diciendo cómo se deberían hacer edificios en la ciudad moderna. Este es el conjunto o unidad residencial Colseguros, de 505 apartamentos en 15 bloques, 546 apartamentos, 15 bloques de 266 apartamentos dúplex, que son los altos que estamos viendo, y 20 bloques o 20 edificios de 4 pisos con 280 apartamentos de 117 metros sencillos. Fue declarado bien de interés cultural de Bogotá y fue diseñado por el arquitecto Eduardo Pombo Leiva y Hans Dreus. Aquí vemos el señor del centro de Corbatín, es Eduardo Pombo Leiva. A nuestra izquierda está el arquitecto Germán Telles, el siguiente a la derecha es el arquitecto Hans Dreus, y el siguiente al extremo derecho es el arquitecto Rogelio Salmona, que eran profesores en la Universidad de los Andes, es decir, fueron los maestros de Fernando Jiménez y también de Eduardo Londoño en la Universidad Nacional. Es decir, las ideas que se estaban discutiendo, el apartamento dúplex, la vivienda, el barrio de un buen número importante de habitantes, etcétera, cómo se concretaban a través de estos personajes. Esta foto la tomé del libro de La calle a la alfombra, Rogelio Salmona y las Torres del Parque, donde desafortunadamente no identifican sino a Rogelio Salmona,
Eduardo Pombo fue persona muy importante en la arquitectura colombiana. Entonces, el conjunto, Pablo VI toma y aprende de todos estos proyectos previos, pero hay una dificultad en su lectura. Lo que normalmente sucede es que las personas entran por la calle principal, ven la plaza central, miran para todo lado y se vuelven a ir. No entran a conocer el interior de las zonas porque pues no parece como muy fácil o muy lógico hacerlo, pero hay que recorrerlo todo para poderlo entender. Estaba poniendo aquí que los historiadores como Germán Telles y Silvia Arango se refieren muy elogiosamente al conjunto Pablo VI. En algún momento hubo un intento de destrucción del barrio por parte de la alcaldía de Peñalosa y la reacción de la comunidad fue salir a defender su barrio. Argumentando el derecho a la ciudad. Entonces, es un ejemplo de ciudad de 15 minutos, es un ejemplo de barrio que ofrece una infraestructura de servicios a todos los barrios vecinos. Entonces, hay varias conclusiones. La primera es que la urbanización no tiene que ser una enfermedad, sino que puede ser una solución. Para ello se requiere una planificación, una toma de conciencia de los urbanizadores, la participación de las comunidades y los residentes para que comprendan sus responsabilidades ambientales y hagan buenos negocios inmobiliarios en todas las ciudades del mundo. Ya está sucediendo. Aquí traigo algunos ejemplos. Esta es la ciudad de Wakanda, ciudad ecológica de Borneo, donde ustedes ven que el trazado de la ciudad y la relación entre construido y verde es simbiótica, es amigable. El gran bosque metropolitano de Madrid, que busca precisamente llevar el verde por toda la ciudad. Esta Smart Forest City o ciudad inteligente en Quintana Roo, en la mitad de la selva. O esta ciudad china que se construye, es la primera ciudad ecológica en Tianjin, en China. La conclusión 2 es que el barrio ofrece una excelente calidad de vida, está correctamente densificado, tiene una estructura sofisticada de espacios peatonales, tiene calidad de espacios para los usuarios de todas las edades y generaciones. Como ecobarrio, al construir produce nueva arborización, entonces es resiliente, tiene una estructura de pueblito y algunas personas lo perciben como pueblito. Para alojar a esos 2.347.000 habitantes de que hablábamos, se requieren 586.750 viviendas. Esto equivale a 469.4 barrios como Pablo VI, y en los próximos 30 años, es decir, 15.64 barrios como Pablo VI cada año. Con un modelo de estas características se sembrarían 22.000 árboles por año y un total de 600.000 árboles más en Bogotá después de 30 años de urbanización. Entonces, es un barrio ejemplarmente verde con una población de aves y de abejas. Tiene esa estructura que se relaciona con el resto de la ciudad, pero tiene su propio centro, con unas dimensiones aproximadas de entre 500 por 350 metros. Tiene su propia gobernanza con un reglamento de copropiedad y un consejo de administración, el que hay 2 representantes por cada zona y un representante por el comercio. Tiene la densidad correcta, funciona como barrio de 15 minutos y es un barrio donde surge la cultura. También traía una grabación con algunos de los músicos que tocan en el barrio, pero pues no quiero extenderme. Barrio donde surge la cultura, ahí ven ustedes otros músicos, barrio donde surge la cultura. Muchas gracias. Gracias, profesor Iván Correa, por esta amplia y generosa información, desde lo más global hasta lo más particular sobre Pablo VI, primera etapa. Para participar en
las preguntas y en las dudas que han quedado, sugerimos inscribirse en el chat ¿cómo se llama? Que está en el chat para ir seleccionando las preguntas de tal manera que exista un orden. Bueno, aquí la primera persona que ha levantado la mano, primero debo agradecer a Claudia Milce Morales, que nos ha permitido aclarar algunas afirmaciones que se hicieron en la charla sobre el tema de la declaratoria del conjunto como bien de interés social. Muchísimas gracias, Claudia Milce. Bueno, Juan Pablo Velasco, tiene la palabra, por favor. Juan Pablo. Si no está Juan Pablo, entonces Judith también habló, Judith Jiménez. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, totalmente. Bueno, tengo varias inquietudes con respecto al barrio. Ya en el mundo está muy en moda el tema de ecobarrios. Según la exposición del arquitecto Correa, Pablo VI tiene las bases clarísimas de ser un ecobarrio, pero tiene que ser complementado. Por ejemplo, hace falta el tema de reciclar aguas, el tema de energía solar en sus cubiertas, el tema de cambiar los tejados de ternil o de asbesto por otros que sean amigables con el medio ambiente, el tema de lo de acogerse al programa multiusuarios de recolección de basuras, disminuyendo los volúmenes que se sacan para que vayan al botadero de Doña Juana, entre otras. Quisiera saber, y hace ya varios meses hemos estado inquietos con saber si se tiene pensado toda esa serie de elementos para que sea un verdadero ecobarrio. Secretaría de Ambiente dice que divinamente se puede inscribir este barrio como un ecobarrio y eso le da muchos beneficios a la comunidad y al barrio. Gracias. Judith, muchísimas gracias. Profesor Alberto Iván. Muchas gracias, Judith. Sí, mira, en el estudio que hice del barrio, pues, que me ha tomado varios años, llegué incluso a formar parte del Consejo de Administración y veo que ya hay buen interés para hacer esas cosas que tú recomiendas. El reciclaje de las aguas, la utilización de la energía solar, el cambio de las tejas de Eternit, la disminución en la cantidad de basuras, etcétera. Creo que tienes toda la razón en que el barrio tiene todo el potencial para transformarse en ecobarrio. Gracias, profesor Alberto Iván. Y yo comentaría con lo siguiente y con la pregunta que hace Judith. Yo creo que es una demora de nuestro país de no acoger esto en el conjunto de las ciudades. Estamos muy atrasados en estos aspectos, ¿no? Personalmente conozco un pueblo, Heidelberg, en Alemania, que desde el 90 ya está desarrollando todo este tipo de temas. Es decir, mire la cantidad de tiempo que llevan ellos en ese tema. Entonces me parece que, y entiendo por lo que dijiste, que vienes de la alcaldía o alguna parte, debemos estar pensando es en el conjunto de las ciudades que tengan, insisto, este tipo de cosas. Seguir planteando un relleno sanitario como el de Doña Juana es francamente un despropósito descomunal, porque además se está repitiendo en las ciudades. No más de mi parte. Bueno, Juan Pablo Velasco también quería hacer algún comentario. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Mientras tanto, podría hacer un nuevo aporte, gracias. Sí, con gusto. Tenemos un vecino muy querido, nuestro barrio, el barrio de La Esmeralda, que ya logró ser ecobarrio certificado por el gobierno de Francia. Eso le ha dado muchos beneficios. Las alcaldías tienen muchos recursos para apoyar a los barrios para el logro de todos estos objetivos. Está en mora Pablo VI realmente entrar en esa tónica para alcanzar estos objetivos y poder ser un ecobarrio. Hay gobiernos interesados
en apoyar los barrios para que se conviertan en esto, porque somos el corazón de Bogotá en la parte de árbol, de aporte de infraestructura verde, entonces creo que estamos ya en hora de empezar a hacer esas actividades. Tienes Muchas gracias. toda la razón, Judith. Digamos que las acciones pueden provenir de la comunidad, no necesariamente del gobierno local, y la comunidad puede sugerir al gobierno local iniciar esas acciones. Y ahí tenemos un grupo en el barrio de personas muy interesadas, muy activas, que han estado haciendo propuestas. Sería muy bueno que el barrio cree el comité ambiental para que lidere esa transformación de barrio con gran potencial a ecobarrio. Bueno, Luis Enrique Galindo ha levantado la mano. Luis Enrique, por favor. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Hay unas preocupaciones que es, por ejemplo, muchos de los balcones que están definidos en el reglamento han sido, entre comillas, robados. Y les colocan y les construyen de tal manera que haga parte de la integralidad de Pablo VI, del bloque. Tenemos uno muy clásico que es en el A10-109, si no estoy mal. Y se denunció y se ha hecho denuncias de parte de mucha gente con respecto a eso. Son problemas internos. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural no ha defendido esa parte o ha permitido que se modifiquen los locales internamente o ha permitido que se modifiquen los apartamentos sin ningún tipo de permiso, viendo que este es un barrio, un bloque centenario, casi 60 años, y cuyas estructuras de una u otra forma se resienten? ¿Qué sabe usted al respecto que se pueda detener esa nueva ola de nuevos copropietarios que hacen nuevas modificaciones y se hacen los locos? Es sencillo, y estoy defendiendo mi barrio. Y la segunda es a nivel institucional. Las vías internas de Pablo VI son estructuras de tipo distrital, son del distrito. Pablo VI, dentro de las asambleas, ha dictaminado que eso es privado. Entonces tenemos que hacer algunas negociaciones con Instituto de Espacio Público, el ADEP, la UABEPS para el manejo integral de basuras. Y estos vecinos que abusan de su ignorancia en hacer eso. ¿Cómo podemos organizarnos de tal manera que sigamos siendo un barrio armónico, contemporáneo y que realmente responda a lo que es la arquitectura de Bogotá en la conservación de este mismo? Gracias. Gracias, profesor. Pues las fachadas son un elemento muy importante del carácter del barrio, y parte de lo que son las fachadas es justamente la repetición de la expresión hacia el exterior de lo que sucede en el interior de los apartamentos. Entonces, el balcón es un elemento muy importante del carácter del barrio. Perder el balcón es una pérdida que afecta a todo el conjunto. Entonces, hay que hacer una restauración, hay que recuperar los balcones, hay que recuperar las ventanas ya en nuevos materiales, pero recuperarlas manteniendo el diseño original. Hay que, digamos, primero que todo, hay que hacer consciente a la comunidad de los valores arquitectónicos del conjunto y hacer los esfuerzos tanto de la administración como de la ciudad para impedir que los propietarios que llegan y no conocen toda esta historia que he contado hoy, pues con cierta ingenuidad quieran cambiar muros y quieran cambiar fachadas sin entender que están dentro de un bien de interés cultural que hay que respetar y hay que seguir sus propias reglas.
respecto al espacio público, como decía, en el año 84 se hizo el deslinde y ese deslinde define claramente en cada punto del barrio si esto es público o si es privado comunal del conjunto. Entonces, esa discusión no es necesaria porque el DADEP, el Departamento Administrativo de Espacio Público, tiene muy claro cuál es el espacio público del barrio y cuál es el espacio privado. Entonces, ahí pues lo que tenemos es que seguir cuidando el espacio privado y contribuir a que el espacio público esté en las mejores condiciones. Con respecto a las basuras, pues es tal vez lo que estaba diciendo Judith, tenemos que dar los pasos necesarios para evolucionar en todos los sentidos hacia ser un barrio en todo el sentido de la palabra. Gracias, profesor. Arquitecto Mario Eduardo. Apreciado profesor Iván. Tengo dos preguntas. La primera es que la exposición del profesor hizo menciona que el número de parqueaderos se duplicó con el tiempo. Entonces quisiera saber por medio de cuál operación se produjo esa duplicación de parqueaderos y cuál impacto pudo haber tenido ello en la estructura de los espacios abiertos. Y de otro lado quisiera saber si nos puede contar algo sobre la relación, digamos que aparte de esta centralidad de plaza urbana y va reduciendo, se va yendo a las escalas más íntimas en el espacio público, y entonces quería saber qué pasa en los extremos de esos espacios públicos, ¿no? ¿Qué ocurre en la periferia, la relación de la agrupación con la periferia en los extremos de espacios públicos? Gracias, Iván. Con gusto. Voy a devolverme. Bueno, con respecto a los parqueaderos, como decía, las vías fueron diseñadas con generosidad y hay espacio en ellas para recibir más o menos 600, más de 600 carros, de manera que entre los garajes cubiertos y los 600 carros que están distribuidos en las vías, más o menos se cumple con las necesidades de los propietarios. Es que vino pues el aumento o la facilidad para adquirir carro, luego vino el pico y placa, entonces muchas familias adquirieron otro carro, entonces se aumentó el número y esto pues produjo una presión sobre el barrio que todavía se percibe hoy día. Todos los días llegan nuevos propietarios diciendo necesito otro puesto de parqueo. Lo que pasa es que el barrio descubrió que en un momento dado personas que venían a trabajar en el Cano, en otros barrios vecinos, venían y estacionaban en las zonas, en las vías del barrio, donde sabían que les cuidaban su vehículo, pero no eran propietarios. Entonces se ha tenido que ir limitando el acceso a partir de cierto horario para visitantes y demás, porque ya no hay dónde parquear, dónde estacionar. Sin embargo, en las vías principales todavía hay capacidad para recibir los vehículos que llegan. Respecto a la conexión de la plaza urbana con los barrios vecinos, pues quería mostrar ahorita la aerofotografía de color que mostré, donde se ve en el caso de la Esmeralda que existía antes de Pablo VI, cómo son esas conexiones y cómo funcionan bastante bien, a través de unos pasos que se construyeron sobre el separador de la 53, y luego en el caso de los otros barrios como el Quirinal, etcétera, Nicolás de Federman, etcétera, cómo se ha ido construyendo por parte de la comunidad las conexiones peatonales con esos barrios que estructuran, es decir, como que lo que es Pablo VI y los barrios que llegaron después, como que hicieron clac con esos caminos peatonales y por ahí se mueve la gente muy continuamente. Gracias, profesor. Leonardo Ortiz, su pregunta, por favor. Primero agradecer al profesor Correa
por esta presentación. Ya estaban en mora los arquitectos de reconocer este importante desarrollo urbanístico. Ahí por el chat invité a otros arquitectos a que hagan esta comparación que está dando el profe con otros dos desarrollos urbanísticos como es Tunal y con subsidio. Quería felicitarlo y decirles que frente a los comentarios de la propia horizontal, ya hay comunidad en ese barrio, conozco las dinámicas sociales desde el Observatorio Social de la propia horizontal y creo que es muy fácil que ellos puedan volverse ecobarrio y continuar siendo una comunidad que es resiliente y que puede unida combatir esos males de la propia horizontal que poco a poco van gobernando otros barrios en otras partes de la ciudad. Muchas gracias y felicitaciones, profesor Correa. Mucho gusto. Muchas gracias. Listo. Ernesto Díaz, por favor. Ernesto Díaz. Bueno, ya. Sí, aló. Sí, aló. ¿Aló? Sí. Buenas noches. Buenas noches para todos. Quería darle las gracias a Iván, que hace muchos años lo conozco, es una gran persona, un gran profesional. Quiero darle las gracias por su exposición, muy interesante, recordando los 50 y pico de años que venimos habitando este hermoso y precioso barrio que no tiene comparación con ninguno en la ciudad de Bogotá. Tenemos que defenderlo de todas maneras, ¿sí? Tanto como la seguridad y las obras públicas que hacen falta para que nos arreglen el problema de la calle 53, sobre todo lo de la humedad, que yo he estado al tanto con la alcaldía, pero no ha sido fácil el proyecto. Dicen que están en turno para que nos arreglen esa filtración de agua que se nos viene en la calle 53 hacia los bloques rojos. Y la otra, a ver si podemos rescatar del barrio, es la parte deportiva, la parte de la cancha de tenis, que está un poco deteriorada y pues que, como vemos en la segunda etapa, sí le metieron la mano bastante y que ya la van entregando entre poco, a ver si logramos rescatar ese campo deportivo en nuestro barrio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, estamos a punto de terminar las preguntas y damos la última pregunta al arquitecto Abel Orlando Paredes. Buenas noches al profesor Iván y a todos los asistentes. A través del chat yo hacía la siguiente pregunta: ¿cómo conciliar los acertados lineamientos de Pablo VI con el voraz apetito de los urbanizadores actuales? Muy buena pregunta, Abel. Ya le contesto a Ernesto, pero Abel, una cosa que uno ve es que muchos de esos urbanizadores vienen y hacen esa clase de construcciones y luego se van y compran casa en Miami. Es decir, no pueden vivir en su propia creación. Usted necesita que los constructores tengan conciencia del aspecto ambiental, tengan conciencia del valor de que si se construye, lo que se construye tiene que tener una calidad. Y ustedes veían en esas primeras fotos que no es que no haya tierra, digamos con la disculpa de que hay que proteger la sabana, entonces nos comprimimos en la ciudad. Yo hice el cálculo y si uno construye esos 500 barrios Pablo VI, digamos sobre líneas férreas, solamente se ocuparía el 17% de la sabana y el resto quedaría verde. Entonces, la idea de comprimir a los ciudadanos, comprimir la vivienda, comprimirnos todos, resulta poco inteligente y poco sana, y necesitamos que los constructores, los que lideran la construcción, Camacol, Pro Bogotá, la Cámara de Comercio, etcétera, se concienticen de que hay cambio de paradigma, de que hay que buscar
otras direcciones y, digamos, no estamos diciendo que no tengan unos réditos económicos, no, al contrario, pueden hacer muy buenos negocios inmobiliarios, pero que al final no se sientan avergonzados de lo que han hecho, sino que se sientan orgullosos de la calidad de sus barrios, de la calidad de sus construcciones, que puedan ser declaradas de patrimonio, que tengan todas las características que vimos en esos proyectos de los años 60, que por sus características fueron declarados patrimonio. Entonces, muy importante esa pregunta tuya. Necesitamos que haya conciencia ambiental, necesitamos que esos constructores lean esas noticias que les mostré al principio, necesitamos que se eduquen. Ya en la Universidad de los Andes hay maestrías para buscar cómo hacer más amigable ambientalmente la actividad productiva, y debería existir una en el campo del desarrollo urbano. Entonces, muchas gracias por tu pregunta, Abel. Es la pregunta clave respecto a esta exposición, y por eso es que Pablo VI es tan importante, porque representa un modelo, algo que podemos ver y tocar, entrar y caminar para entender el valor de su aporte y utilizarlo como una lección de la que podamos aprender. Gracias, profesor. Luis Enrique, última pregunta, por favor, para dar ya por terminada la charla. Gracias. A ver, las políticas del nuevo POD, desde hace más de 16 años, 20, es la redensificación total de Bogotá, de tal manera que constructoras como XYZ, donde yo trabajé, se tenían 1.640 unidades habitacionales. Oiga, qué bien. 36 metros cuadrados. A 200 millones cada una. Y usted ve Galias, Capital, se va por la 68. Esa es la nueva densificación que tiene el POD. Entonces, Pablo VI ha sido solo un faro, pero vamos es para la multiredensificación, de tal manera que las nuevas constructoras, las superconstructoras, están teniendo 23 pisos, cada piso con 10 habitaciones de 36 metros y costos altísimos. Esa es la nueva Bogotá. Pablo VI se quedó en algo clásico, muy hermoso. Y una última acotación. Nos iban a quitar absolutamente toda la arboleda, desde la carrera 30, bueno, despuesito, hasta la carrera 68 por toda la 53. Un vecino con 2 personas más hicieron el estudio árbol por árbol, porque el proyecto era tumbar absolutamente todos los árboles. No, árbol por árbol duraron un mes, casi 2 meses, y lograron tumbar el proyecto del acueducto, que era meter un tubo y quitar todos los árboles. Entonces la gente de Pablo VI no somos ingenuos, pero sí vemos las cosas que se están viniendo encima. Les agradezco su tiempo, pero hay que defender a Pablo VI como un ejemplo, pero las constructoras lo ven es como una amenaza de un pasado que fue y no de una realidad económica y social que se está presentando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya para terminar de mi parte, las siguientes conclusiones. Cuando el profesor Alberto Iván comenta que hacia futuro Bogotá debe crecer, desde mi punto de vista como arquitecto y urbanismo, mi pregunta es: Bogotá no debe crecer. Yo creo que ya hay varios pensadores que están planteando la necesidad de que no crezcamos en términos económicos incluso. Hay que acogernos, me parece, a esa posición de no crecer. Además, Colombia tiene 1.115 habitantes. ¿Cómo es que todos nos vamos a concentrar en Bogotá? No hay necesidad, en términos del planeamiento urbano y regional, de tener cuidado con de planear las ciudades intermedias y los pueblos para que también puedan acoger más población. Creo que hay una pregunta, porque cuando planteamos que Bogotá va a crecer, le damos el visto bueno a Camacol y a todos los constructores de que hay que construir.
Creo que como arquitecto, insisto, y como urbanista y como ciudadano, Bogotá no debe crecer. En mi caso, pienso en términos de no crecer. Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca a eso. Porque imagínense ustedes, ¿dónde van las aguas negras ya de 8 millones de habitantes? Las aguas negras de 8 millones de habitantes contaminan un montón. Y si es de toda la semana, de toda la sabana, van a contaminar más. Entonces me parece que es importantísimo ese tema. Otro tema importantísimo que saca el profesor Alberto Iván, esto era cuando el Estado producía la vivienda. En 25 años, en estos últimos 25 años en Colombia, que se dejó a la oferta, al mercado, producir vivienda, no se han producido proyectos de interés, como por ejemplo las Torres del Parque, Pablo VI, Tunal Experimental que nombraron, o Nueva Villa de Aburrá. Es necesario, desde mi punto de vista como ciudadano, que el Estado vuelva a construir y a diseñar vivienda. No puede ser propiedad exclusiva de la oferta inmobiliaria. Entonces me parece que ese es otro tema que me parece que estamos olvidando y que valdría la pena volver a reivindicar el papel del Estado como constructor de vivienda, y es más, como un derecho importante y no como una mercancía. Entonces me parece que ahí también valdría la pena mostrar estos ejemplos para mostrar que el Estado efectivamente fue eficiente en la respuesta que se daba a la vivienda en su momento. Lo otro también, que también se lo mencionó el profesor, el tema de la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos o de los 20 ya estaba en el plan piloto de Corbusier del año 50. En los años 60 el profesor Kerry también volvió a hablar de ese tema. Solo que hemos dejado el desarrollo de la ciudad en manos del sector inmobiliario, insisto, desde la Constitución del 91. Y entonces las cosas han cambiado. Y el otro problema con relación al tema de los parqueaderos, ¿no será, profesor Alberto Iván, que está faltando el metro para Bogotá urgentemente? Sería mi pregunta. Última. Sí, el metro para Bogotá estaba planteado desde los años 60 por el arquitecto Jorge Gaitán Cortés cuando era alcalde de la ciudad, pero la senadora María Eugenia Rojas se opuso y hubo que guardar el proyecto que ofrecían los italianos, construir y que les pagaran recibiendo los pasajes durante 20 o 30 años. Entonces, sí, a veces cometemos errores garrafales en el momento de definir cosas cruciales para la ciudad. Como esta pregunta que hago yo de cómo crecer, tú dices, no debemos crecer. Los demógrafos dicen, en esos años 60 había una explosión demográfica. Es decir, una familia era de 6.3 personas. Una mujer tenía 6.3 hijos. Hoy día estamos en otro momento demográfico. Estamos en una reducción demográfica donde muchos que estudian el tema de población, una transición demográfica, que estudian el tema de población, dicen que la curva de crecimiento poblacional se está cambiando de dirección y probablemente no vamos a tener tanta gente como se espera, cosa que sería muy buena, pero digamos que hay la posibilidad de crecer hacia afuera o crecer hacia adentro. Lo que propone el POT es crecer hacia adentro, es decir, excepto 12 o 15 barrios, todo es para demoler y volver a hacer, cosa que desde el punto de vista ambiental, la huella ecológica, etcétera, no es buena. Desafortunadamente, Bogotá es ejemplo y muchas ciudades siguen lo que hace Bogotá. Entonces, seguramente proyectos como esos que vimos al principio se están presentando ya en otras ciudades colombianas, tristemente, digamos, promovidos por los POTS, que son realizados precisamente por los constructores y los promotores de vivienda. Profesor Alberto Iván, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa, y algo que nos llama la atención es que la discusión y el debate sobre estos temas queda abierto.
creo que la presencia de nosotros, los arquitectos y urbanistas, como ciudadanos en estas construcciones de la planeación es muy importante, y el hecho de que se dé esta discusión, ojalá la pudiéramos llevar a otros estrados. Muchísimas gracias a todos y los invitamos para la próxima charla del profesor Planeta, 15.000 años de la vivienda y su adaptación al lugar, el próximo 6 de septiembre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buena noche de nuestra parte. Gracias. Hasta luego. Saludos para todos. Gracias.